Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video. Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek, una escena inesperada que hizo llorar a Tuba al ver a la madre de Engin frente a su puerta. En una tarde tranquila en Estambul, un suceso conmovedor rompió el silencio en la vida de Tuba Büyüküstün. Todo comenzó cuando la madre de Engin Akyürek, la señora Fatma An, decidió hacer algo que nadie esperaba. Con el corazón lleno de esperanza y un fuerte deseo de reconciliación, fue directamente a la casa de Tuba. Su objetivo era claro, reunir de nuevo a su hijo Engin con la mujer que, según sus palabras, aún lo ama en silencio. La relación entre Tuba y Engin, dos de las estrellas más queridas de la televisión turca, había sido durante mucho tiempo tema de especulación. Tras meses de rumores de distanciamiento y una frialdad que ninguno de los dos quiso comentar abiertamente, este inesperado giro reavivó todas las esperanzas de sus fans. Según testigos cercanos, la llegada de la madre de Engin fue totalmente inesperada. Tuba, sorprendida por el timbre de su puerta, no podía creer lo que veía al abrir. Frente a ella, estaba la señora Fatma An con una expresión amable y triste al mismo tiempo. La actriz, visiblemente emocionada, apenas pudo contener las lágrimas. No esperaba verte, esto es muy repentino, dijo Tuba entre sollozos, intentando encontrar las palabras adecuadas. La señora Fatma, con la calma que la caracteriza, simplemente le dijo, hija, los errores no deben durar para siempre. Si el amor sigue vivo, merece otra oportunidad. En ese preciso instante, Engin Akyürek apareció desde el fondo del jardín, como si el destino mismo hubiese preparado esa escena. Llevaba en las manos un pequeño ramo de flores silvestres y una mirada cargada de emociones. Al verlo, Tuba no pudo evitar romper en llanto. Engin, no puedo creer que estés aquí, exclamó mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Engin, sin decir una palabra al principio, se acercó lentamente. Tuba, lo he pensado todo este tiempo. Si pudiera regresar el tiempo, no lo dudaría. Aún te amo, confesó con una voz temblorosa pero firme. Los vecinos que presenciaron el momento aseguran que fue una escena digna de una película romántica. Nadie podía contener la emoción al ver cómo Tuba y Engin se abrazaban largamente frente a la mirada compasiva de Fatma An. La madre de Engin sonreía discretamente, como quien sabe que ha hecho lo correcto. Al parecer, el distanciamiento entre los dos actores había sido producto de malentendidos y tensiones relacionadas con sus apretadas agendas laborales. Sin embargo, ninguno había dejado de pensar en el otro. La señora Fatma, testigo silenciosa del sufrimiento de su hijo, decidió tomar cartas en el asunto al ver que Engin, a pesar de su orgullo, no lograba olvidar a Tuba. Esa tarde se convirtió en un punto de inflexión, no solo para Tuba y Engin, sino también para quienes aún creen en las segundas oportunidades. Después del emotivo reencuentro en la entrada de la casa, los tres pasaron al interior. El ambiente estaba cargado de una mezcla de nostalgia, amor contenido y palabras no dichas. Tuba sirvió café turco, con las manos aún temblorosas. El silencio que se apoderó del salón no era incómodo, sino denso de significado. Fatma An rompió la quietud con una frase que quedó grabada en la memoria de los presentes: el orgullo puede arruinar lo que el destino cuidadosamente construyó. No lo permitan. Engin tomó la mano de Tuba sobre la mesa. Sé que cometí errores, y también sé que tú los cometiste. Pero si estamos aquí, si mi madre está aquí, quizás aún tengamos un camino juntos. Tuba, con la voz baja, respondió, nunca dejé de preguntarme cómo estarías. Pero tenía miedo de acercarme, miedo de que me cerraras la puerta. ¿Y ahora? Preguntó Engin con suavidad. Ahora, solo quiero entender si todavía podemos ser nosotros, respondió ella. Las horas pasaron rápidamente mientras hablaban de todo lo que habían vivido durante su separación. Recordaron momentos felices, anécdotas de rodajes compartidos, risas que el tiempo no logró borrar.
También hablaron de sus miedos, de cómo la presión mediática, los compromisos y las expectativas externas los habían desgastado. Pero en medio de todo eso, seguía habiendo una conexión intacta. Días después, las imágenes del reencuentro comenzaron a circular discretamente en redes sociales, alimentadas por los comentarios de los vecinos y algunos paparazzis que, por casualidad, habían captado a Tuba y Engin saliendo juntos de una cafetería en Siengir. Los fans estallaron en júbilo. Hashtags como almohadilla Tuba Engin reencuentro y almohadilla amor verdadero comenzaron a ser tendencia. A pesar del revuelo, ambos decidieron mantener un perfil bajo. Sabían que si algo habían aprendido, era que el verdadero amor necesita silencio, tiempo y sinceridad. En un comunicado conjunto, difundido en sus redes oficiales, expresaron: estamos en un proceso de reconstrucción personal y mutua. Agradecemos el cariño, pero esta vez queremos proteger lo que sentimos sin prisas ni presiones. Lo que más conmovió a los seguidores fue una imagen que Tuba compartió semanas después, un atardecer en la costa del Bósforo, 2 tazas de café sobre una mesa y una sola palabra, y 15 sans, segunda oportunidad. Sin mencionar nombres, el mensaje era claro. Mientras tanto, la señora Fatma se convirtió en una figura querida entre los fans. Muchos la llamaban la verdadera heroína de esta historia. Se decía que había mantenido siempre la fe, incluso cuando parecía que todo estaba perdido. En una entrevista breve con una revista turca, declaró: no hay nada más fuerte que una madre que ve sufrir a su hijo por amor. Yo solo hice lo que sentí correcto. Los rumores sobre una posible colaboración artística entre Tuba y Engin empezaron a circular poco después. Algunos medios afirmaban que podrían protagonizar una nueva serie dramática ambientada en Capadocia. Otros decían que estaban considerando un proyecto cinematográfico más íntimo, centrado en una historia de amor y perdón, muy inspirada en su propia experiencia. Sea como fuere, el público estaba encantado. Porque más allá del glamour, de los sets de rodaje y las alfombras rojas, había 2 almas que, tras perderse, habían decidido reencontrarse. Y eso, en un mundo lleno de relaciones fugaces, era algo digno de celebrar. A veces, la vida real supera la ficción. Y en ese rincón de Estambul, una puerta que se abrió inesperadamente se convirtió en el umbral de un nuevo comienzo. Donde antes hubo lágrimas de despedida, ahora había miradas que hablaban de futuro. Y donde hubo silencio, ahora florecía una promesa, esta vez, no dejarse ir tan fácilmente. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que Tuba y Engin deberían darse otra oportunidad? Dejen sus comentarios abajo y no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad. Hasta la próxima, corazones.